episodio de Mis 20 Podcasts. Cambiamos un poquito el set, pero es que tengo una vista preciosa y no la quiero perder. No había estado aquí por unas semanas porque, bueno, la verdad es que había estado muy full de trabajo y creo que no me había enfocado directamente en darle tiempo en mi agenda a esto, que cada vez que me siento y lo hago, digo, pero ¿por qué te cuesta meterlo en tu agenda? Mujer, Dios, si la verdad es que me hace tan feliz, o sea, honestamente es algo que me hace muy feliz, pero saben que es más común de lo que uno piensa, que aunque tú detectes qué cosas te hacen bien, te hacen feliz, te dan bienestar, pues no las hagas. O sea, no importa que las detectes, no las haces. Y no las haces porque a veces nuestra mente prioriza mucho como las responsabilidades y por ejemplo cuando trabajamos, cuando tenemos altas cargas de trabajo es como trabajo y si trabajamos y cumplimos con eso nos sentimos satisfechos, pero ¿qué pasa con la satisfacción de hacer cosas que te gusten? ¿Qué pasa con la satisfacción de hacer cosas que te generen bienestar? Eso como que llena otro tipo de tanquecito que tenemos por dentro y yo creo que es demasiado necesario. Casualmente ahorita estaba haciendo un ejercicio de autorreconocimiento con una paciente. Lo hicimos como a través de la pintura, porque pues una de sus cosas, de sus actividades favoritas es pintar y por su contexto de vida, pues no siempre le dedica tiempo a esto. Y me gustó un montón haber hecho esta actividad, la hice con ella, o sea, como que cada una hizo su propio ejercicio, porque también siento que era muy valioso hacerlo para mí, detectar y reconocer cosas en mí y a su vez reconocer lo que merezco como persona. Y una de las cosas que coloqué fue el ser determinada. Y me dio mucha risa porque cuando iba a escribir como y merezco cumplirme, o sea, merezco cumplirme y ser determinada con mis cosas, me quedé como, y no has grabado el podcast. Y no has grabado el podcast. Y eso es una de las cosas que a ti te hace sentir que te estás cumpliendo, que estás siendo determinada y que estás siendo comprometida con lo que te gusta. Pero mi gente, aquí estamos. No le dimos más larga. Tengo hambre, pero también tengo ganas de grabar este podcast. También tengo ganas de grabar este episodio. Estas semanas que tengo sin grabar, hay muchas cosas que han estado resonando conmigo. Pero creo que uno de los temas que más me ha importado como hacerle voz, darle lugar a nivel comunicacional en mi vida, en mis amistades, en mis relaciones y todo, es el tema del hate desproporcionado a las personas. ¿Qué pasa? Siempre lo he dicho en terapia, siempre es algo que de hecho muchas personas manejan. Todos los seres humanos tenemos como un monstruito dentro de nosotros y eso lo dice una psicóloga que es como mi gurú en la psicología en general. Se llama Elizabeth Clapés, ya yo le he dedicado creo que 2 episodios con o sea, citándola es el tercero, pero ella habla de que todos los seres humanos tenemos como un monstruito interno. Es algo que naturalmente viene allí, pero nuestra capacidad de regular ese monstruito es lo que nos hace ser personas más empáticas, personas más amables, personas más bondadosas, personas que piensan las cosas 3 veces antes de decirlas y no porque sobrepensemos, sino porque de repente no queremos lastimar a las otras personas o detectamos que ciertos pensamientos que estamos teniendo están viniendo desde un lugar no tan lindo, no tan amable, no tan bondadoso, no tan empático. Una de las cosas que más creo que aprendí y reforcé a inicios de este año es el hecho de que ser de una manera no te da derecho a lastimar a los demás. Haber vivido cosas en tu pasado no te da derecho a lastimar a las personas de tu presente. Y no porque tú tengas ese monstruito, que yo también lo tengo, te da derecho a que tú sí te permitas lastimarme con tus palabras, con tus acciones, con tus comentarios, con desprecios e incluso con faltas de acciones. Muy heavy porque a veces pensamos que nuestras palabras no van a tener repercusión. Y yo siento que a nosotros en la psicología, por ejemplo, nos enseñan mucho que inclusive nuestro tono de voz es una herramienta terapéutica dentro de la consulta, por lo que nuestras palabras son el doble. Literalmente nosotros trabajamos con palabras, o sea, ese es nuestro trabajo. Muy heavy porque a través de eso tú entiendes lo pulcro que tú debes ser con tus palabras. Entiendes incluso cómo hay formas en las que tú dices las cosas que pueden convertirse en detonantes para la otra persona. Cómo hay incluso sí como estrategias para poder comunicar las cosas, cierto tipo de palabras que deberías evitar usar, cierto tipo de palabras que sí puedes usar y es como ser bastante meticuloso con eso.
No quiere decir que en la vida tú vayas a ser extremadamente meticuloso. A veces nos va a pasar que digamos algo y después nos arrepintamos de haberlo dicho, o que por una calentura del momento pues lo dijimos de una manera que fue hiriente, que fue humillante, que fue agresiva con otra persona. Pero realmente, y esto es muy importante, siempre vamos a tener la capacidad de elegir. Teniendo todos ese monstruito interno que pues está ahí, que es natural. Y se los quiero ejemplificar con esto. Supongamos que estamos en la calle y inclusive por aprendizaje vicario, para explicar qué es el aprendizaje vicario, literalmente es el aprendizaje por repetición. Todos los niños aprendemos de esa manera porque por lo general nosotros aprendemos de nuestros referentes en la vida, de nuestros papás, de nuestros cuidadores, abuelitos, tíos, primos, hermanos, de nuestros amiguitos en el colegio, que incluso son las personas como nuestros iguales, nuestros pares, y aprendemos mucho de su comportamiento. Es probable que aprendamos a criticar, aprendamos a juzgar. Y yo te quiero hacer como aquí una cuñita, un inciso. Todo el mundo juzga, pero no todo el mundo se permite decirlo en voz alta, mi reina. Esa es la gran diferencia, muy gran diferencia. Entonces fíjate tú, pasa una persona por la calle que de repente está vestida de una manera que pues no va contigo, no te gusta, te parece que está mostrando mucho, que está mostrando poco, que no se combinó bien, que esa ropa no le luce, que no le queda bien. Tú tienes dos opciones. Es probable que el pensamiento instantáneo sea, what the fuck, su outfit, ¿qué es eso que lleva puesto? Se ve mal, no le queda bien, que niche, que fea, que X, que mal vestido, mal vestida, eso que se puso no tiene nada que ver con el lugar al que vino. Anyway, lo que tú puedas pensar. Pero tú tienes dos opciones. Lo dices en voz alta o te callas y al callarte te pones a pensar y dices, ¿de dónde está viniendo ese pensamiento? ¿Me afecta en algo que esa persona esté vestida así? ¿Qué hago yo diciéndole eso a esa persona? ¿O qué gano yo? ¿O qué gana esa persona sabiendo lo que yo tengo para decirle? ¿Quién soy yo incluso para decirle algo a esa persona? Nada más ese diálogo desacredita completamente el que tú te sientas alguien para juzgar a otra persona. Que tú te sientas alguien para señalar a otra persona. Que número uno, no sabes si ese es el outfit más increíble que se armó y es el que más le gusta, con el que más se siente cómodo o cómoda, si estuvo horas y horas pensando en qué ponerse y eso fue con lo que más se sintió a gusto. Tú no sabes si esa persona incluso, y porque a muchos nos ha pasado, tenemos como esas luchas antes de salir porque de repente nos sentimos gordos, inflamados o demasiado flacos o demasiado hinchados o de repente nos preocupa que la ropa no nos esté quedando igual porque podemos subir o bajar de peso, no nada más una sola cosa, sino que puede ser por muchos motivos. Tú no sabes todo lo que esa persona pudo haber pasado antes de estar allí en ese momento específico vestido. Nada más eso. Ya a ti te tiene que hacer entrar en razón de que no vas a construir ni a edificar nada con ese tipo de comentarios. En cambio, puedes trabajar la empatía desde un punto de vista interno. La empatía también es algo que se trabaja como de la boca para adentro. No necesariamente, ay, sí, yo soy empático. La empatía interna, como ver algo, ver una situación, ser espectador de una situación que probablemente juzgaste de primera mano, pero que de segunda mano, o sea, el segundo análisis que tú haces de la situación es, bueno, no, pero puede ser que de repente es la cosa con la que más se siente cómodo. Y ya. Y ya, hermana, no es difícil, es cero difícil. Es cero difícil, pero demasiado sano. A mí me pasa en este momento de mi vida que si yo veo a una persona en la calle y hace cierta cosa, o está amargado, o está triste, o está molesto, y de repente te trata o te responde mal, mi pensamiento muchas veces va como a, tuvo un mal día, X. La gente no te hace cosas, la gente hace cosas, tuvo un mal día, punto, ya está. Cuando hablan mal, cuando ofenden, cuando insultan, hablan más de ellos que de mí. Realmente si yo no me considero, no sé, una pajúa, pues ¿qué me va a importar a mí que esa persona me diga que soy una pajúa? Sí, ajá, viene es desde su propia perspectiva, no de lo que yo realmente considero de mí. Pero aunque yo pueda entender eso como psicóloga, también entiendo la responsabilidad que como seres humanos tenemos de ponernos límites verbales y límites también en el pensamiento antes de emitir una opinión.
¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que podemos decir y hacer y es problema de la otra persona permitir si eso le afecta o no. Y what the fuck, o sea, eso es un tipo de pensamiento que yo siento que es demasiado irresponsable. Es como te lavas demasiado las manos cuando tú consideras que es responsabilidad del otro lo que se permita que le afecte o no. Evidentemente, si tú te pones del otro lado de la moneda y estás llevando palo, o sea, estás literalmente siendo como, vamos a decirlo así, víctima de este tipo de cosas, de malos comentarios, de hate, de que te juzguen, de que te traten mal, de que te señalen, etcétera, tú tienes que también trabajar en esas cosas que sí permites que te afecten, porque entendemos, mejor dicho, que no todas las personas hablan mucho desde su propio mundo interno, desde lo que traen consigo. Por ejemplo, me parece que una persona que se sienta a juzgar y criticar internamente, pues no está, no es una persona que se sepa poner límites. Una persona que no se sabe poner límites, pues es una persona que probablemente en otras situaciones de su vida, pues actúe como muy a la ligera sin medir consecuencias. Y eso no va de la mano con la empatía, eso no va de la mano con la amabilidad, eso no va de la mano con la comprensión, eso no va de la mano incluso con la paciencia. O sea, como que tiene mucho que ver eh, o muchas implicaciones el hecho de que una persona se siente a descoser a alguien más. Verdaderamente. A mí eso me parece que de pana es como hay un trasfondo muy grande y muy heavy. Y por eso considero que el hecho de que ahorita haya tanto hate normalizado, por lo menos en redes sociales, es alarmante. Es demasiado alarmante. Uno antes lo vivía en el colegio, uno antes lo vivía en la universidad, antes lo vivíamos en entornos familiares, en el trabajo y realmente antes no, o sea, se sigue viviendo así. Pero también pasamos mucho tiempo en redes sociales y ahí es como que está tan puro, o sea, como que a la gente le da tan igual. Y a mí esto me parece tan heavy que le comenten a una persona, mejor muérete, mejor desaparécete, mejor duérmete y no te despiertes más nunca. O sea, ese tipo de comentarios siempre me han parecido como, tú estás midiendo lo que tú estás diciendo. O sea, tú verdaderamente sabes el impacto que eso puede tener en la otra persona. Y no es responsabilidad del otro si se lo toma personal o no. Amigo, tú también eres responsable de ser consciente de que con lo que estás haciendo o diciendo estás lastimando a otra persona. Y nada más, para que lo analices, respóndete desde dónde tú estás emitiendo esa opinión, desde dónde tú estás emitiendo ese juicio, desde qué emoción. Creo que ahí no se está tomando en consideración como tal cual el hecho de que aunque tengas la posibilidad de hablar, no necesariamente lo tienes que hacer, porque puede ser que eso que digas no vaya a edificar absolutamente nada. Y antes de querer tener un diálogo con otra persona, tenlo contigo, tenlo contigo. Mira, viene una situación o pasó algo, viste algo y de repente de manera instintiva pues quieres emitir ese juicio y ese juicio probablemente sea un juicio un poco chimbo, un poco despectivo, un poco desde el desprecio, un poco desde la falta de empatía. Párate a pensar. ¿Realmente quieres permitir que ese monstruito gane y sea el que hable? ¿O te importa lo suficiente como el mundo emocional de la otra persona como para aprender a decir las cosas de una manera diferente? Honestamente, nunca he sido partidaria de esa frase de que loro viejo no aprende a hablar. Yo siento que todos, si lo elegimos, podemos en cierta medida modificar cosas en nuestro comportamiento y más cuando están siendo problemáticas para las personas de nuestro entorno. O sea, que sabemos que es algo que está trayendo literalmente problemas en nuestras relaciones de pareja, de familia, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Pero también es una decisión no hacerlo, ¿ok? Y hay mucha gente que decide no hacerlo. Hay mucha gente que simplemente se queda con la rigidez de pensamiento de que yo soy así y a través de eso justifican un montón de cosas. Como les dije al principio, no porque nos haya pasado X cosa, no porque hayamos tenido X experiencia de vida, eso nos da derecho de hacerle daño a alguien más. Simplemente considero que tenemos una tarea muy importante en la juventud y es reconocer con qué valores queremos crecer, qué tanto y a través de qué cosas nos podemos acercar a ellos,
qué cosas realmente son importantes para nosotros como seres humanos y cómo podemos actuar en consecuencia con eso. Y no simplemente lastimar porque otro lastime, no simplemente humillar porque otro humille, simplemente burlarnos porque otro se burle. Creo que eso pasa mucho en el colegio, pero también pasa mucho en otros entornos sociales, en donde porque están criticando a alguien uno también lo va a hacer. Yo lo hice y honestamente en este momento de mi vida cuido tanto eso, o sea, como que cuido tanto eso porque siempre trato de pensar en por qué alguna persona actúa de cierta forma, en de repente sus motivos, sus razones, siempre y cuando pueda ser justificable o más que justificable, pueda ser algo con lo que yo pueda empatizar, porque vamos a poner este ejemplo. Y esto es algo que a mí se me quedó mucho de una clase con una profe que quiero mucho. Recuerdo que estábamos hablando como de qué tipo de pacientes o qué tipo de casos nos permitiríamos atender y cuáles no. Y a mí la profesora me preguntó como que tú te permitirías atender a una persona que ha agredido físicamente a animalitos. Y yo dije que sí. Y yo dije que sí porque mi respuesta, o sea, mi justificación fue como nosotros nos debemos a la gente y nosotros podemos como, o mejor dicho, tenemos la responsabilidad de atender a la persona que venga a nuestra consulta a querer atenderse. Y ella me responde y me dijo, yo no lo haría, porque yo sé que eso es algo con lo que yo no puedo lidiar. Yo sé que yo no puedo comprender cómo alguien lastima a un animal. Yo sé que yo no puedo comprender cómo una persona, desde no sé dónde, su ira, su falta de empatía, su falta de consideración, etcétera, es capaz de lastimar a un animalito que ni siquiera se puede defender como una persona. Y cuando ella me dijo eso, yo me quedé como, es que tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Hay límites entre esas cosas que tú estás dispuesto a comprender. Ya después de cierto punto, hay cosas que tú evidentemente no puedes justificar, con las que tú no estás dispuesto a empatizar. Y eso es completamente válido. Completamente válido. Yo no voy a agarrar y voy a... llegas tú a mi consulta, o tú, mi amigo, o tú, mi hermana, mi papá, mi mamá, y me dice, ay, me robaron a punta de pistola y tal. Y yo te voy a decir, ay, es que debe ser que el ladrón, el malandro, tenía problemas en su casa y tuvo que salir a robar por eso. No, porque ahí entra este pensamiento de todos elegimos si ese monstruito que tenemos por dentro sale o no. Todos, absolutamente todos lo podemos elegir. Entonces, no se puede justificar absolutamente todo con el contexto, con el entorno. No, simplemente la gente decide hacer cosas. Y eso es muy heavy de entender. Y siento que el hate en redes sociales tiene mucho que ver con eso. La gente simplemente decide lanzar hate. ¿Por qué? Pues quién sabrá. O sea, ¿cómo yo puedo justificar que a una persona se le diga una barbaridad de cosas y decir como que, ay, bueno, pero es que debe ser que en su casa la tratan mal? No, no. Lo que puedo comprender es que es probable que en su vida, en su casa, en su día a día, pues no sea una persona que cultiva valores sanos, que no tiene valores. O que si los tiene, pues se encuentra muy alejada de ellos. Porque si uno de tus valores es el respeto, pues respeta. Si uno de tus valores es la empatía, pues sé empático. Si uno de tus valores es la paciencia, sé paciente. Todo tiene su límite, estamos súper claros en eso. Pero es muy importante verdaderamente como actuar de forma que nos sintamos orgullosos con nosotros mismos. Hay algo que a mí se me quedó como demasiado marcado desde hace full tiempo, es el hecho de que, por ejemplo, cuando alguien en su apariencia física tenga algo que tú no puedes, o mejor dicho, que esa persona no puede cambiar en los próximos 5 minutos, no se lo digas. No se lo digas. Por ejemplo, yo me corté el cabello. Y evidentemente todos sabemos que el proceso de que el cabello te vuelva a estar largo, pues pueden pasar un año, puede pasar meses, puede pasar 2 años, dependiendo de cómo a ti te crezca el cabello. Por lo menos a mí me creció un poco lento. Y yo me lo corté y hubo personas que se atrevieron a decirme que me quedaba mal. Otras personas que me dijeron simplemente como, ay, te veías más linda con tu cabello largo, este cabello te hace ver de una manera diferente, pero no te queda mal. Otras personas que simplemente, amiga, te queda espectacular, qué bella te ves, etc. ¿Qué pasa con las personas que me dicen que el cabello largo no me queda bien? Evidentemente mi respuesta es, bueno, el cabello corto crece,
no pasa nada. De repente, o sea, es tan versátil que en muchas épocas de mi vida lo usaré de diferentes maneras, pero decirme que me queda mal cuando me lo acabo de cortar y tú sabes que no me va a crecer mañana, ¿qué estamos haciendo? No es algo que pueda modificar ya. Y evidentemente eso tiene un impacto en cómo yo me estoy percibiendo a mí misma. Ay, no te lo tomes a pecho, no te lo tomes personal, cool. Pero tú también sé amable con la manera en la que comunicas las cosas. Es un 50 y 50, ¿no? Porque de verdad nunca sabemos el impacto que nuestras palabras pueden tener en otra persona. Nunca sabemos si eso que le dijimos a alguien en algún momento de tú eres valioso y mereces mucho, es algo que lleva consigo, ojo, para el fin del mundo. No lo sabemos. Incluso no sabemos en la cabeza de quién nuestra voz resuena en momentos difíciles. Nuestras palabras pueden ser salvavidas para alguien o pueden ser una piedra en el bolsillo para hundirlo más. Y hay que ser responsables con eso. Responsables con tus palabras. Cuidadoso con ellas. Cuidadosos también con los pensamientos que dejamos reproducir en nuestra mente. Y también aprender a medir las consecuencias de eso. No porque seas así, hay que entenderte. Ay, es que él es así, él es frontal, él dice todo claro. Pss, por Dios, por Dios, por Dios. La vida necesita filtros. Y no es porque uno tenga que ser hipócrita o algo, pero es que hay cosas que no te corresponden decir. Y no se trata de reprimirnos, y no se trata de, ay Dios mío, atragantarnos las palabras. No, es que se trata de sanar ese diálogo que tienes aquí metido en la cabeza. Si lo instintivo es juzgar, porque es que lo es, todos juzgamos, y todos juzgamos porque todos tenemos perspectivas diferentes basadas en nuestro contexto, en nuestra educación, en nuestra propia religión, en nuestra espiritualidad, en nuestros valores. Todos juzgamos, ¿verdad? Ahora, lo que te diferencia de ser una plaga a ser una persona empática o amable es que te permitas decir las cosas tal cual como te las sacaste del cerebro. Uno definitivamente mide mucho a través de este trabajo como psicóloga el impacto que tienen las palabras que tú dices, el impacto también de las palabras de otras personas en la vida de las personas con las que tú trabajas. El hecho de que llegue alguien a consulta diciéndote que se siente mal consigo mismo, que es una mala persona, que no merece amor, que no merece cariño, que no merece atención, que todo lo que le pasa pues se lo merece, es tan heavy. Porque cuando te pones a explorar en su historia, alguien se lo dijo. Y alguien vino otra vez y se lo dijo. Y alguien no midió ni cuidó de que ese mundo interno no afectara el del otro. Y hay que estar claros en lo claro. Todos hemos tenido situaciones difíciles, todos hemos tenido malos días, todos hemos tenido traumas, todos tenemos heridas, pero no por eso tenemos que dejar que esa herida sangre sobre la otra persona. Este episodio pues fue como un desahogo muy grande porque, no sé, yo creo que para mí es importante en mi vida eso, el respeto, la empatía es demasiado, pero demasiado importante y la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad que tenemos con la forma en la que hablamos, con la forma en la que nos comunicamos y como sociedad. Creo que al estar tan expuestos a ese lugar, o sea, como ese espacio que son lo que son las redes sociales, pues hemos normalizado tantos comportamientos insanos que como hay 800 personas comentando muérete, pues tú quieres ser la 801. Y qué aburrido nadar con la corriente. Qué aburrido ser uno más. Qué aburrido que porque 5 en tu grupo se estén quejando, tú seas el sexto que se quiere quejar. No tienes por qué asentir cuando alguien está hablando mal de otra persona. Si verdaderamente tú sientes que eso no va de la mano con tus valores como persona, pues ten personalidad, ten personalidad. Esto te lo dice una persona que en su infancia, por querer encajar, por querer formar parte de algo, durante mucho tiempo, pues fue ese tipo de persona que, están criticando, yo también voy a criticar. Están juzgando, yo también voy a juzgar. Eso les parece raro, yo también voy a decir que me parece raro. Así que mi mejor amiga, que ya tenemos 8 años de amistad, el grupo de niñas en el que yo estaba por lo general, pues como que siempre criticábamos a las raritas del salón. Y eran raritas porque les gustaba leer y ver películas y hablar de eso y escuchar cierto tipo de música.
O sea, lo peor de todo es que yo era tan de ellas, o sea, yo era como que tan parte de ese otro grupo, como yo siempre he amado leer, siempre he amado como ver películas y soy demasiado como fan de ese tipo de cosas, pero era como una fan enclosetada. Y yo decía como que, ay no, yo prefiero ser cool y criticar, yo prefiero ser cool y estar pendiente de un niño cuando tenía, y que 12 años. Yo prefiero ser cool y estar pendiente, no sé, de un chisme o algo por el estilo. Y cuando conozco a mi mejor amiga, que formaba parte de ese grupo de las raritas y yo formaba parte del otro grupo de niñas, es como, esta es mi tribu. Mi tribu no tienen que ser 10 personas, mi tribu puede ser una. Ella es mi tribu. Ella es mi tribu, literalmente. Y es ese tipo de amistad que ha sobrevivido a 5 grupos diferentes y siempre nos hemos mantenido como nosotras, entre nosotras, junticas. Y es porque aunque de repente no tengamos los mismos gustos, hay muchas cosas que sí compartimos y tenemos como afines. Y yo creo que respetamos mucho eso de la otra. Siempre van a haber personas que de repente se acerquen a ti porque comparten ciertos hobbies, comparten ciertos entornos, ciertas experiencias de vida similares. Por ejemplo, amigos que tengo que son psicólogos como yo, pues evidentemente son personas con las que yo voy a hablar más de psicología, pero de repente con mi mejor amiga yo hablaré de otras cosas. Pero definitivamente, cuando la conocí, entendí eso de esa importancia como de tener personalidad, pero más que todo respetar esa personalidad, como que respetar esos gustos, como que respetarte incluso por no querer achicarte o ser de cierta manera solo para encajar en un lugar. Creo que lo más lindo de la vida, uno de los sentimientos más bonitos de la vida es cuando encuentras ese lugar en donde puedes ser tú y puedes ser amado por lo que a ti te gusta, puedes ser amado por lo que tú eres. Y por eso les hablaba de que hay que tener personalidad. Cuando echan ese cuento en nuestros grupos de amigos, siempre me da como pena, porque digo como, ay, qué horrible, Dios mío, ¿qué van a pensar de mí? Yo, la psicóloga, haciéndole bullying. Y la verdad es que me da mucho sentimiento porque siempre pienso en cómo la pude haber afectado yo o cómo pude haber afectado a otras niñas. Yo no era el tipo de persona que se burlaba, o sea, como que no era que te iba a señalar y, ay, me iba a reír de ti o algo, te iba a hacer un comentario chimbo, en lo absoluto. Pero sí era como ver así como mal, como eso no es tan cool como lo que yo soy o lo que yo tengo, mis amigas o mi grupo y tal. Y unas gafas, o sea, de verdad unas gafas que yo en este momento de mi vida digo como que, what the fuck, tú no eres nadie para discriminar a nadie. Y la verdad es que ser cool es tener personalidad. Ser cool es no querer nadar con la misma corriente de que todo el mundo nada, de ponerle mala cara a todo, de que todo te dé cringe. ¿Por qué no? No, y punto. Y de verdad, yo creo que eso es demasiado importante como de entender. Si este episodio lo ve gente más joven, como menor de 20, pues que les sirva en sus entornos familiares, en sus entornos escolares, en sus inicios en su carrera universitaria. Y si lo ven personas por encima de sus 20, igual. O sea, es lo mismo. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar ese monstruito interno o de cuidar a la gente de ese monstruito interno. También todos tenemos la responsabilidad e incluso creo que por amor propio de respetar, de darle valor a nuestra personalidad y no simplemente querernos dejar llevar por esa masita de odio, sino, sabes, como si de verdad eso no va contigo, pues no lo alimentes, no lo alimentes, alimenta desde donde tú hablas, alimenta desde tu amor, alimenta desde tu empatía, incluso tú no lo sabes, pero al tú emitir una opinión desde la empatía, si es que verdaderamente la tienes, puedes ayudar a que otra persona interprete una situación de una manera diferente. Como les digo, siento que este episodio fue como un desahogo muy grande porque siento que es un tema que no mucha gente habla. Siento que es algo que se ha normalizado cada vez más. Siento que hay mucha gente con mucha voz que lo normaliza un montón. Ahora, es una responsabilidad muy grande. De verdad, es una responsabilidad tremenda. Los quiero mucho. Si llegaron hasta aquí, comenten respeto. Y nos vemos en un nuevo episodio de Mis 20 Podcasts. Bye.